Dicen que la postura significa también estatus. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en la postura que nos restan profesionalidad? Para empezar por algún lugar sería Trump. ¿Por qué gusta? ¿Te guste más ideológicamente o no? Él no tiene ciudadanos, tiene clientes y se nota. Es un empresario hablándole a clientes. Mar Casas, una de las mayores expertas en protocolo de toda España, lleva más de 20 años asesorando a altas figuras para potenciar su comunicación y presencia en eventos, negociaciones y las situaciones más importantes. La pausa es muy importante también. La pausa es elegancia y la pausa es dominio de la situación. Si yo hablo despacio, si yo marco los tiempos, ahí estoy dominando la situación. ¿Qué gesto deberíamos eliminar de nuestra comunicación para proyectar más seguridad y confianza? Bueno, para mí, ¿cómo te comportas con un camarero? ¿Cómo te comportas con la limpiadora de tu empresa? O sea, esa humanidad la hemos perdido y el protocolo es sobre todo humano. Estoy aquí en una reunión, necesito una persona firme. ¿Cuáles son esas formas de conseguir dominar y que firme ese acuerdo sin traspasar líneas éticas? Hay una base que es... Mar, mucha gente ve el protocolo como algo obsoleto, pero ¿por qué hoy día, en un mundo tan digitalizado, es más importante que nunca? Precisamente porque es digital y hay que humanizar. Mira, el protocolo es un conjunto de normas, de reglas. Algunas son reglas heurísticas, es decir, normas prácticas, normas que hemos consensuado. Algunas son llamadas instituciones, que son normas que hemos aceptado en común. Es un código universal que cambia según la cultura, pero hay que tenerlas en cuenta porque precisamente lo que necesita una red social es prestigio, es humanidad y es respeto. Y esas son las bases del protocolo, es decir, la consideración al otro, que decía Kant, el filósofo, por supuesto también la exactitud, el respeto, normalizar, ayudar a que algo salga bien, conseguir objetivos. Y nos hemos dado cuenta de que en las redes sociales a veces se falla pues, por no filtrar tu estado de ánimo, ser muy rápidos a la hora de contestar, sacar un poco las tripas. Hay que aceptar incluso las críticas porque a veces nos ayudan. Y yo detecto que hay personas que sacan como un malestar y responden rápidamente y al final es tu imagen, tu forma de proceder en redes, que es tu tarjeta de visita. ¿De acuerdo? Yo he leído, ¿vale?, que el protocolo es hacer sentir cómodo a los demás. ¿Cuál es el error de etiqueta que hace sentir incómodo a los demás? No considerarlo. La consideración al otro, la dignidad de la persona es lo más importante. De hecho, cuando nosotros llegamos a un lugar, si no hay previsión de lo que puede pasar, vamos un poco perdidos. Cuando tú sabes que hay unas normas que te ayudan a llevar esa brújula, cómo continuar desde organizar un evento, recibir visitas en tu empresa, organizar un podcast, cualquier reunión de trabajo, incluso una puesta en escena, cuando vamos a hablar en público, hay que seguir unas normas, hay un protocolo a seguir. Eso lo que hace es relajarte a ti y relajar al otro. Porque mira, hay un experto en este mundo que decía, Konrad Lorenz, decía, era etólogo, pero él se dio cuenta de que solo hay unos pocos que están unidos por lazos de amor y de amistad. Claro, ¿cómo nos comportamos cuando no nos cae bien una persona? ¿Sacamos el primer impulso? No. Hay que regular y hay que suavizar. Ahí entraría la empatía. La empatía, he entendido con el tiempo que la empatía es qué necesita la otra persona. Y el protocolo tiene esa base. Es decir, cuando yo procedo con esta persona, ¿qué considero que él necesita? Que le reciban, que le digan en una sala dónde se sienta, que me dirija a él, que si estoy en una comida no le dé la espalda, sino que hable con la persona que está a la derecha y a la izquierda, que proceda con educación. Y una norma que yo recuerdo de un diplomático del siglo XVIII que dijo con buen criterio que la mayor distinción, y que tiene mucho que ver con el protocolo y la etiqueta, que van unidos, es no decir nada de lo que has oído y escuchado, porque eleva la reputación ajena, pero también la tuya. Protege la tuya también. Es decir, esa consideración al otro, ese ver, oír y callar que yo procuro mantener en mi empresa siempre, en mi trabajo,
es una base del protocolo que a veces olvidamos. Has hablado de protocolo y etiqueta, ¿qué diferencia hay? La etiqueta son las formas, el modo, y el protocolo son las reglas. La regla ceremonial o palatina, establecida por uso y por costumbre, sería la base del protocolo. Son normas que hemos acordado y normalmente todas las reglas tienen un origen, tienen un porqué. Por ejemplo, antiguamente, cuando en el siglo XVIII comienzan a adoquinar Londres, poco a poco se va mejorando la imagen de la ciudad. Las mujeres, cuando caminaban, llevaban faldas muy largas, zapatos muy complicados. Normalmente el señor le daba la derecha a ella para evitar las salpicaduras de caballos, en fin, de todo lo que había. Imagínate en aquel tiempo todo lo que acontecía en una vía cualquiera. Bueno, pues esa norma de dar la derecha al otro, al más débil o al que necesita ser protegido, puede ser un anciano, puede ser un minusválido, puede ser un niño, una mujer. La mujer no porque seamos más débiles, sino porque llevamos otro tipo de vestimenta. La mayoría de las veces llevamos un bolso, llevamos complementos, un zapato distinto al vuestro. Le damos la derecha, que es el lugar de honor. Fíjate cómo la derecha ha calado, esa norma tan básica, ha calado con los siglos y sigue siendo el lugar desde el cual posicionamos al más importante. Es decir, cuando yo me siento en un lugar, le doy la derecha al más importante. Cuando yo camino, por ejemplo, yo hace poco he estado formando un grupo de empresarios y me preguntaban cómo caminar por la empresa y mostrarle las instalaciones, o un maître cuando acompaña a un matrimonio que llega a un restaurante. Para dignificar le doy la derecha. Es una norma que tiene mucho sentido común porque es donde está la pared, donde está el lugar donde te agarras. Si subes unas escaleras, la persona más débil o la persona que necesita ser protegida o dignificada está, digamos, a mano derecha. Es decir, hay cosas que se han consensuado y han llegado hasta nuestros días. También hay otro tema que quiero hablar que es la comunicación no verbal. ¿Vale? Dicen que la postura, ¿vale? Significa también estatus. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en la postura que nos restan profesionalidad en este caso y cómo debemos corregirlos? Bueno, esto es un mundo inmenso. Para empezar por algún lugar sería la espalda. Mira, la presencia es lo más importante en la persona. O sea, cuando tú llegas a un lugar tienes que causar una buena impresión porque es tu tarjeta de visita. Si yo llego curvado, no solamente está demostrado que sube los niveles de cortisol y te sientes menos seguro, porque hay como un recableado del cerebro, como dice Amy Cody, que es una experta en lenguaje no verbal. Tú estás alimentando a tu cerebro y tu cerebro te alimenta a ti como cuerpo. Va todo a la vez. Es decir, cuando yo tengo una emoción, se aprecia en el cuerpo. Si me encuentro inseguro, me agacho, me encojo, me escondo. Si me encuentro bien, ¿qué hago? Elevo la barbilla, que sería lo correcto, es decir, barbilla paralela al suelo, ni muy alta para no parecer altivo, ni muy baja para no ser sumiso. Pero la espalda tiene que estar recta y bien posicionada. Entonces, ¿cómo enseño a mis alumnos para en un momento rápido recolocar el cableado del cerebro que me dice no me encuentro bien? Pues fíjate, es algo como subir los hombros. Si quieres, repítelo. Sube el hombro. Echa hacia atrás los hombros y ahora bajas y notarás un clic. Bueno, pues ya tienes la espalda recolocada. Esto da dignidad a la persona. Y una persona que llega a un lugar digna está marcando territorio. Eso va acompañado de la mirada. La mirada que barre, la mirada que, digamos, estudia el lugar, es decir, no llegas a un lugar, te metes en la sala sin observar. Esa mirada con cadencia, tranquila, es una mirada dominante. Es el cazador que está oteando el entorno para ver a su presa y en este caso para ver quién hay en la sala. Fíjate cómo el lenguaje no verbal también de la mirada es una de las señales más importantes de tu dignidad y de tu comodidad como persona y cómo te autopercibes. Si tú te autopercibes mal, tu lenguaje no verbal va a ir en cadena a hacerlo cada vez peor y viceversa. Por eso te digo que si yo enderezo la espalda, le estoy diciendo a mi cerebro, todo va bien. Y hay un truco que yo le enseño a mis alumnos cuando pasan una entrevista de trabajo y es, voy a beber agua. ¿Por qué? Porque cuando yo bebo agua, no hay un tigre delante de mí y nuestro sistema reptiliano
me dice, no hay peligro. Si hubiera un tigre o un mamut, no estaría bebiendo agua. Por tanto, estamos engañando al cerebro. Y hay muchísimas normas que ayudan a que una persona llegue con dignidad a un lugar. O sea, pero una clave es, levanto hombros, Total, echo para atrás, sí. clic y ya está. Y ya está. Vale. Y a partir Primer de ahí tú aprendizaje. verás, eso es. Y a partir de ahí elevas la barbilla, la tienes como en horizontal al suelo y procuras siempre mantener la vista. Y por supuesto hay una parte que influye mucho, que es nuestro contexto. El contexto define todo. Si tú estás con gente de tu equipo, en algún momento, por empatía, por humanidad, no estás tan elevado, sino que te aproximas más, incluso el tronco lo puedes adelantar para mostrar interés. Eso ocurre, por ejemplo, en mostradores. Cuando una persona se acerca, si está demasiado embarada, nos puede parecer altiva, distante. Pero si yo a un señor que se acerca al mostrador le digo, dígame qué desea, y giro y muestro esa atención con el tronco, la otra persona se va a sentir mucho más honrada, mucho más tranquila. Otro tema también es los gestos y las manos al hablar. ¿Qué gesto deberíamos eliminar de nuestra comunicación para proyectar más seguridad y confianza? Bueno, para mí los brazos, yo creo que en este mundo la autenticidad se valora mucho. La gente auténtica, la gente que habla como es, que es llana, vale mucho. Trump, ¿por qué gusta? ¿Te guste más ideológicamente o no? Porque es un tipo llano, es un tipo que es como es. Además, él no tiene ciudadanos, tiene clientes y se nota. Es un empresario hablándole a clientes. Entonces, su lenguaje no verbal se dirige con mucha naturalidad. Mueve los brazos, porque acompasar los brazos o las manos, gestos ilustrativos, 1, 2, 3, hace que el cerebro capte la atención de que son 3. La tríada, que siempre funciona muy bien a la hora de hablar. Las manos que salgan del tronco, no solamente de las palmas de las manos, de los dedos, porque yo puedo hacer un gesto ilustrativo, pero puedo estar parada como un robot. Y eso no gusta, no creas enganche, no hay conexión. La conexión es cuando tú le metes una microexpresión, que son nuestras expresiones faciales. Si nos hicieran muchas capturas de fotografía, veríamos cómo cambiamos en segundos los ojos, la boca, los pómulos, levantamos la barbilla. Bueno, pues tiene que haber como una coordinación entre la expresión facial, cómo movemos el lenguaje de las manos, cómo movemos el tronco, cómo nos aproximamos y la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces es como un conjunto de cosas que nos van a hacer más auténticos y gustaremos mucho más, seremos más confiables. Antes has comentado, pero no me ha quedado claro, a lo mejor a la audiencia sí, y me dicen, no lo repitas otra vez, el contacto visual. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para generar autoridad y confianza? El lenguaje sostenido de la mirada está dominando. Es decir, cuando tú sostienes la mirada a tu interlocutor, la sostienes en el tiempo, pestañeas de vez en cuando, obviamente, estás dándole a entender que controlas la situación, no desvías la mirada al suelo. Hay mucha gente que cuando te habla está muy pendiente de tus ojos, pero cuando tú le hablas a ella, como que te ignora. ¿Qué hace? Saca ese foco a otro lugar. Entonces mira al suelo, desvía la mirada a cualquier punto. A ti te está restando respeto. Entonces la mirada tiene que ser sostenida, mantenida, pero en momentos hay que cambiar, porque si no sería demasiado autoritaria. De hecho, hay culturas como la japonesa que no la soporta y hay culturas como la árabe también. Ellos saben que se delatan por la mirada y de hecho siempre verás negociaciones del mundo árabe, el mundo musulmán, donde están de lado, no están confrontados. Esto da para mucho porque en las reuniones de trabajo, cuando yo trabajo con CEOs de empresa, siempre intento ayudarles a que controlen y a que influyan en el otro, porque hay maneras de colocar al otro para conseguir que firmen el acuerdo. Esto es un mundo impresionante. A partir de ahí, si yo quiero empatizar, si yo quiero humanizar la mirada, tengo que acercar el tronco, tengo que dulcificar la mirada, hacerla un poquito más suave. Y hay una cosa también muy interesante y es que si yo voy muy bien vestido, en el sentido de profesionalmente hablando, voy serio, traje, corbata, puedo epatar, como dicen los franceses, ¿no? Puedo impresionar. Entonces, ¿qué hago? Que le doy un giro más humano con mi lenguaje no verbal
más llano. Y viceversa, una persona que va pues mucho más desenfadada, para marcar autoridad y para hacerse respetar, podría enfatizar esa mirada sostenida, esa mirada que apenas gesticula, sino que está parado, ¿eh? Que mueve los brazos muy poco, que marca con mucha pausa. La pausa es muy importante también. La pausa es elegancia y la pausa es dominio de la situación. Entonces, si yo hablo muy deprisa, no controlo. Si yo hablo despacio, si yo marco los tiempos, ahí estoy dominando la situación. Es como una pantera. Fíjate, el mundo animal es un punto de referencia muy interesante. Cómo la pantera busca a su presa despacio, cómo mira y poco a poco se va aproximando. Y así podemos ganar mucho con el otro. Has tocado un tema que es el aspecto personal y la vestimenta, pero antes de ir ahí, que quiero irme ahí cogiéndote el hilo, has comentado formas de, digamos, dominar y conseguir que firmen. Me he quedado con esa frase. ¿Podrías decir cuáles son, yo estoy aquí en una reunión, necesito que una persona firme, cuáles son esas formas de conseguir dominar y que firme ese acuerdo sin traspasar líneas éticas? Hay una base que es escuchar mucho. Bueno, hay expertos en este tema como Fer Miralles que te pueden dar una clase magistral, yo lo admiro mucho. Los silencios son fabulosos, las pausas. Dejar que el otro entre en el camino sin que se dé cuenta. Preguntas. La pregunta es mucho más importante que la respuesta. La pregunta hace que el otro piense y parece que está de acuerdo contigo y sin darse cuenta entra en el juego. Hay otra parte importante en el lenguaje no verbal que es no confrontar la vista. Si yo tengo poca confianza contigo y estamos así, esta sería una posición muy buena entre parejas. ¿Por qué? Porque hay confianza. Entonces nos miramos, no hay ningún problema. Pero cuando yo no te conozco, me voy a poner, permíteme, aquí. Te voy a dar la derecha y en lugar de convencer, yo soy la derecha. Y esto tiene habría que decir muchísimo sobre esto, que no nos va a dar tiempo. Pero si quieres convencer a alguien, ahora todo el mundo lo va a hacer, da a la derecha. Porque neurológicamente está en la parte más emocional y la otra persona se va a sentir como más integrada. Confrontar miradas es difícil. Y bueno, hay algo que me ha venido a la mente, que fue como Vladimir Putin le puso a Angela Merkel un perro de presa a los pies cuando sabía que ella odiaba a los perros de presa. Entonces era una manera de marcar territorio. Bueno, los rusos son maravillosos negociando, los árabes y los rusos, y tienen una metodología muy distinta a la nuestra. Decía Henry Kissinger que era el sistema del salami, porque iban cogiendo una rodaja sin que tú te dieras cuenta, cogían otra rodaja del chorizo, otra rodaja, y cuando te habías dado cuenta, te habían hecho firmar todo. Son muy sutiles y fíjate, hay algo muy interesante. Lo que más dominan es el silencio. Esta pausa que hemos hecho, hay gente que la quiere llenar rápidamente y ahí has perdido la jugada. Pierde quien habla. Eso es. Sí. Volvamos a la parte de imagen personal, vestimenta, etcétera, etcétera, porque en esta ya me queda claro que tengo que empezar por dar la derecha. Eso es. Para empezar bien como mínimo. Eso vale. Es, muy bien. Código de vestimenta. Vale. ¿Cuál es la regla de oro para no fallar nunca en la elección de nuestra ropa en cualquier evento? Y en esto yo estoy súper friki desde hace 2 o 3 años. Me encanta el mundo de la moda masculina, de qué ponerme para ir a este sitio, para el otro. Me encanta. Muy bien. Mira, yo creo que lo más importante es saber leer el contexto. A veces nos llega una tarjeta con un código de vestimenta. No quiere decir que lo cumplamos a rajatabla, sino que es lo que hacen el dinero antiguo, el dinero, el old money que llaman, ¿no? Esos códigos invisibles de vestimenta que controlan también. Mis clientes siempre, cuando hemos hablado de esto y tienen cierto nivel, me dicen, hay que interpretar el código de vestimenta. Y es verdad, es entender la filosofía del evento. Todo depende de quién te invita. ¿Quién? La persona. ¿Qué tipo de evento es? Social, empresarial, medio de comunicación. ¿Cuál es tu público? ¿Quién va a estar alrededor de ti? Eso es muy importante. Y la hora del día, obviamente. Y también otras cuestiones que vienen a mano. Es decir, necesitas estar cómodo.
pero siempre digo que es bueno darle un plus por encima de lo que te marcan las normas y a tiempo estás de quitártelo. Y ahora un pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, empresa de hosting profesional con la que llevamos ya más de 7 años trabajando y donde alojamos la mayoría de nuestras páginas web y recomendamos a muchos de nuestros clientes. Ahora seguro que te estás preguntando, ¿y por qué lleváis tantísimos años confiando en Rayola Networks? Pues mira, muchos son los motivos, pero oye, aquí te quiero dar 4 principalmente que a mí me parecen los más relevantes. Y voy a empezar precisamente por el que me parece el más importante, que es el soporte, algo que yo valoro mucho. Tiene un soporte 24/7, ya sea por ticket, ya sea por llamada, te asisten, te recomiendan y cuando realmente tienes un problema de verdad, ahí está Rayola Networks para solucionártelo. Y esto, de verdad, es algo que les hace una compañía diferencial dentro de su sector. El segundo punto, y ojo, no menos importante, es por sus infraestructuras escalables y por sus soluciones personalizadas. Así que ahora puedes crecer sin ningún tipo de limitación técnica, que es algo que muchas veces pues solemos tener problemillas con eso. El tercer punto, tienen un centro de datos en Madrid con las últimas tecnologías y muy baja latencia. Y el último punto, velocidad y seguridad, que es lo que siempre estamos buscando cuando alojamos nuestra página web. Así que estos son los 4 motivos y muy importante, antes de que termine esta pequeña interrupción, oye, tenemos un 20% de descuento en cualquier contratación nueva para toda la gente que nos seguís aquí en el podcast. Así que, si queréis alojar una nueva página web, si tienes una página web y no sabes dónde alojarla, pues lo tienes que alojar en el mejor sitio. ¿Y cuál es el mejor sitio? Rayola Networks. Haces clic en el enlace de la descripción y te vas directamente. Y sabes encima que tienes un 20% de descuento. Y si ya eres cliente y quieres hacer una nueva contratación, no te preocupes, haces clic y tendrás en una nueva contratación un 20% de descuento. Así que, ahora sí, seguimos con el episodio. Si tú ves que nadie lleva corbata, lo tienes fácil. Vas al aseo, te la quitas, entonces llevas un casual. Hay gente que interpreta el casual al pie de la letra y no es llevar vaqueros. Yo he visto, Dios mío, es que ayer me estaban contando que unos alumnos que hemos formado al máximo nivel para poder trabajar en los mejores hoteles o restaurantes, les hacen ir con vaqueros. Entonces es un muy buen restaurante y yo me quedé perpleja y el director del proyecto también, porque ya de entrada te estás relajando en las formas y el cubierto no es barato. Entonces el casual no es vaquero. El casual es unos chinos, una camisa bien coordinada, no sé, o una americana bien puesta, sin corbata, bien coordinada. Entonces todo depende del contexto. Hay que saber leer el contexto siempre. ¿Accesorios y complementos? Relojes, joyería, bolsos, Bueno, ¿se consideran inadecuados? ¿para hombre o para mujer? Cualquiera de los dos. Vale, todo esto ha cambiado mucho. Sobre todo, yo te quería, perdona, en negocios de alto nivel. Para contextualizar, porque seguro que me dice, depende del contexto, en negocios de alto nivel. Eso es muy bueno, que afinemos el entorno. Mira, siempre menos es más. Creo que era Coco Chanel quien decía que cuando te mires en el espejo te quitas algo. Y yo siempre lo hago. Por ejemplo, si yo llevo un pendiente largo, no llevo collares. Me gustan mucho los anillos. Si llevo anillos, no llevo pulseras. O viceversa. Yo llevo las dos, pulsera y anillo. No pasa nada, porque... Pero me voy a quitar una. Vale. Si te ha quedado eso claro, está muy bien, porque menos es más. Es el código de la elegancia. Luego no pasar de 3 colores, nunca. Es decir, si quieres darle un toque, que sea un tercero muy suave y que pueda complementarse con un bolso, con una cartera. También para los hombres, importante que vaya coordinado el zapato con el cinturón. Yo ayer reprendí a un alumno que va perfectamente vestido y le dije, a ver, el cinturón es Burdeos y los zapatos son negros. ¿En qué quedamos? Todo igual, porque hay una limpieza visual muy interesante. Lo que los hombres de negocios buscan es una transparencia, ¿verdad? O por lo menos aparentar transparencia. ¿Y qué pasa cuando tú llevas una imagen muy limpia, muy diáfana, muy sencilla? La elegancia está en la sencillez. De hecho, la palabra elegancia viene de elegir qué me pongo en cada momento. Y cuando es un código de negocios, menos es más. Y en el lujo antiguo también. En ciertos códigos de vestimenta, en ciertos códigos sociales y con ciertos círculos sociales, menos es más. Eso no falla. Y luego el zapato de deporte, yo estoy un poco en contra. Se está abusando demasiado. Puedo entender que sea cómodo
Yo recuerdo, hace unos días vi una película norteamericana, Armas de mujer. Mm, Bueno, ella lleva zapato de deporte para atravesar todo Manhattan. Está muy bien. Y cuando llega a la oficina se pone tacón. Pero es que estamos abusando del zapato de deporte. Todo tiene su momento. Para viajar me parece bien, para trabajar en un entorno donde no te ve nadie, pero no sé, lucir un traje con un zapato deportivo no termino de verlo. Eso hay gente que nunca lo va a entender. Entonces depende de dónde quieras llegar. Habrá gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo. Bien, ¿dónde quieres llegar? Porque hay códigos que están ahí y hay círculos sociales que no te lo van a perdonar. Entonces todo depende de dónde quieras llegar tú. Cuanto más sepas, más puertas se te abren, más círculos se te abren, más relaciones, más cooperación. Entonces, ¿dónde te quieres quedar? ¿En tu círculo cerrado o quieres ampliar el horizonte? Porque ahí vas a cobrar más. Por ejemplo, en un look casual, ¿vale? Podría ser, como bien has dicho, unos pantalones, una americana, a lo mejor una camiseta de punto, de lo que sea, y luego las zapatillas blancas. Eso, las zapatillas blancas estaría mal ya. Sí. Pues con lo bien que quedan. A mí me encanta. Yo entiendo que son prácticas, pero fíjate, incluso una persona que está vinculado con el mundo de la sanidad, bueno, es fisioterapeuta y además lleva tiene otro conocimiento del cuerpo humano, me dijo hace unos días que estaba viendo problemas de pies porque se abusa mucho de la zapatilla de deporte y el pie no va sujeto. No va muy bien sujeto. Entonces, no andamos igual. Fíjate, acuérdate de lo que te dije antes, cómo hay un recableado de tu cerebro y de tu postura por lo que llevamos. Mira, hay una teoría que se llama la cognición revestida. La primera vez que lo oí me llamó la atención. Creo que corría el año 2014 cuando alguien empezó a darse cuenta de que las personas, se hicieron muchos experimentos, las personas se comportaban según vestían y te juzgaban según vestías, hasta el punto de que un médico con bata era más profesional, rendía más y le daban mayor credibilidad también los pacientes en este caso que cuando no iba con bata. La bata del farmacéutico. Si tú estás en una farmacia y te atiende una persona con un vaquero y una chaqueta tipo chándal, bueno, no sabes si es el mancebo, si es el experto. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro obedece a patrones. Date cuenta que, o vamos a considerar que la vida es un programa, es un gran programa, lleno de subprogramas, de subconjuntos. Todo está programado, todo. No hay nada que pensemos, que proyectemos que no esté ya ahí. Nada nuevo bajo el sol. El hábito hacia el monje, ya lo creo. Y ahí va esa cognición revestida. Es decir, yo voy a sentirme distinto, mi autopercepción cambia cuando voy correctamente vestido. Cuando yo voy correctamente vestido es que te comportas de otra forma. Y ahí es donde yo voy. Hay personas, cuando yo asesoro en imagen no es solamente la vestimenta, es adquirir seguridad, es poder moverme en ciertos círculos sintiéndome seguro. Lo primero, bueno, le hago una especie de estudio, una introspección para que él se analice o ella se analice y nos damos cuenta de que lo primero es sentirse seguro y decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Dónde quiero llegar? ¿Yo me siento seguro en esos círculos, sí o no? Bueno, pues la ropa va a cambiar mucho tu actitud y cómo te perciben los demás. Es un mundo muy amplio. Tirando de ahí, ¿cuál es el gesto de elegancia más simple y efectivo que podemos adoptar hoy para mejorar nuestra imagen personal al instante? El gesto, yo creo que dignificar a las personas de las que no vas a esperar nada. O sea, tú eres tú cuando nadie te ve. ¿Cómo te comportas con un camarero? ¿Cómo te comportas con la limpiadora de tu empresa? ¿Cómo te comportas con la persona que por la calle te pregunta algo? La persona que delante de ti lleva una etiqueta colgando y tú tienes la habilidad de decirle, disculpe, llevo una etiqueta, no se ha dado cuenta. O sea, esa humanidad la hemos perdido. Y el protocolo es sobre todo humano. Pensamos que el protocolo es algo palatino, es un ceremonial rígido. Yo veo muchas personas
altísimo nivel a las que les falta protocolo básico. Es decir, no exteriorizar tus sentimientos. Siempre digo que el cargo tiene su carga. Es decir, cómo dignificas al otro, cómo le haces sentir al otro. Eso es el mayor ejemplo de corrección. Y eso es lo que más echo de menos hoy en día, porque el problema de esta sociedad es que nadie nos protege de la persona maleducada. Entonces, creo que por ahí empieza todo. Dignificar al otro, no hay más. Concederle la importancia que tiene, mirarle a los ojos, hablar con él con calma, escuchar cuando te está hablando, no ignorarlo y ser una persona. Y luego siempre le digo a mis alumnos niños, cuando imparto talleres del libro La fiesta de la mesa, siempre digo a los niños, sonreíd porque el cerebro piensa que todo va fenomenal y hace que ellos conmigo se comporten de otra manera. Llegan más relajados. Entonces la sonrisa es una base de la cortesía muy importante y la hemos perdido. Has hablado de camareros, hemos hablado de círculos a donde queremos llegar y claro, muchas negociaciones, acuerdos, etcétera, etcétera, se producen en una mesa. En una mesa comiendo, desayunando, cenando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿en qué momento yo me siento y tengo que coger la servilleta? Si me la tengo que poner aquí, porque yo lo que hago es me siento. Cojo la servilleta, te lo voy a describir tal cual. Cojo la servilleta o así, ¡fum!, me la pongo aquí. Esa es una, pero es que hay otra, que la gente dice, lo tengo todo hecho. No, la siguiente es, cojo la servilleta y ¿dónde la dejo? Muy bien. Cuando me vaya a ir o me va a levantar, a lo mejor me voy al aseo. Muy bien, muy ¿Qué bien. hago con la mesa? ¿La tiro ahí? ¿Le hago un churro así o qué hago? Muy bien. Yo siempre me fijo en eso. Es mejor un churro que dejarla perfecta, porque llega el camarero y piensa que no está utilizada. Mira, cuando yo me siento en la mesa, lo primero que hago es, si estoy invitada por alguien, sigo la norma del anfitrión. Es decir, sigo el ejemplo del anfitrión. Él es el que marca. ¿De acuerdo? Eso es una norma. O sea, si a mí me invitan, Sí, el que invita manda. Manda. Donde primero se sienta él, luego los Eso demás, es. o va diciendo. eso es. Y si invito yo, es decir, yo he organizado la cena o la comida, pues mando yo. Claro, Qué y guay. tienes que estar muy pendiente de tus comensales o de los miembros de la mesa, porque ellos están pendientes de ti o deberían estar pendientes de ti. Entonces, yo tengo que estar pendiente del anfitrión, pero en términos generales, en ausencia de una persona que marque la pauta o que dirija la orquesta, cuando me siento ante la duda, me pongo la servilleta en el regazo. Ya está. Y a partir de ahí, la servilleta, siempre digo, para todo el mundo, que nace y muere en la izquierda. Y en la derecha, para que no se os olvide, es cuando yo me levanto al aseo. Se dice, por cierto, aseo. No se dice ninguna otra. Servicio. Sí, bueno, hemos oído de todo, ¿verdad? Aseo. Cuando yo me levanto al aseo, algo que no tengo que decir en la mesa. Es decir, cuando yo me levanto de la mesa, nadie tiene por qué saber que voy al aseo. Me puedo ir a lavar las manos o puedo ir a hacer una llamada urgente. Nadie dice por qué se levanta. Simplemente me disculpáis y dejo la servilleta a mano derecha. Como caiga. No hay más. Yo sé que hay manuales donde dicen otras cosas, pero para que no os olvidéis, nace y muere la izquierda, pausa, derecha. Y cuando he terminado, como quede, la dejo en la izquierda. Como quede. Es decir, no la doblo perfectamente, no, como quede. Siguiente pregunta. Me he sentado, lo he hecho bien. Digo, cuando me levante, lo voy a dejar a la derecha y cuando termine a la izquierda. Y de repente tengo en la derecha 4 cubiertos, bueno, 3, y en la izquierda otros 3. Y digo, wow, ¿ahora qué? Porque hay alguna regla sencilla que a mí me diga, siempre tienes que usar este o este. De fuera adentro. De fuera adentro, siempre. Es decir, si conoce la mecánica de la mesa el restaurante, que supongo que sí, está dispuesto todo para empezar por el extremo de los cubiertos, por los extremos. Entonces, de fuera hacia adentro, pa. Eso sí, a veces conviene saber para qué funciona cada cubierto, para qué sirve. Para eso está el libro de La fiesta de la mesa. Entonces, los niños le explica el hermano a la hermana, a su hermana, cómo se utiliza cada cubierto y cómo se come cada alimento, porque hay muchísimos errores. Incluso en hostelería, a veces yo me he sentado en comidas es en general el acto de comer, en los que no estaba bien diseñado la mise en place, que llaman los franceses, la puesta en escena de la mesa con lo que vamos a comer. Entonces, de repente, tú vas haciendo el orden del extremo, vas pautando y dices, ¿y esto? No me cuadra para comerme este alimento. Entonces,
en teoría deberían conocer la mecánica. Hace falta, creo, lo digo humildemente, mucha formación, mucha. Es un oficio muy importante que al que le hemos quitado mucha dignidad, el oficio de camarero, y es como un director de orquesta, el maître y el jefe de sala, y hay una belleza, hay una armonía, hay una sencillez en la mesa que hay que conseguir, pero también una comodidad para el comensal. Entonces, cuando yo monto una mesa, todo tiene que estar pensado según el menú. Según el menú. ¿Que no sabemos el menú? Yo también siempre digo que menos es más. Poco cubierto, lo básico. Y luego podemos ir marcando la mesa según lleguen platos, que eso sería gran gala. Marcar la mesa con cubiertos según vayan llegando los platos. No tenerlo todo dispuesto, porque yo he ido a restaurantes donde hay pues perfectamente 6 y 6 cubiertos. A mí eso me parece emborrachar la mesa, porque no le falta limpieza visual, le falta esa belleza de lo sencillo, lo justo y no complicar la vida a nadie. Otra cosa que suele pasar. De repente vamos a pedir y, oye, pedimos X y a mí no me gusta. O el mismo anfitrión, el que me ha invitado, y digo, ¡buah! Ahora cómo le digo que a mí no voy a comer absolutamente nada. Yo te digo lo que digo. Yo digo, a mí si me preguntáis no me gusta, digo, pero pedirlo para vosotros porque si hay algo que a vosotros no os gusta y a mí me gusta, probablemente me gustaría pedirlo. Fin. Si no hay mucha comunicación, si no lo conoces mucho, con no comer. Y si te preguntan, entonces ya dices, estoy lleno o no puedo más. O bueno, voy a probarlo un poquito por deferencia a él. Eso ha pasado en algún lugar extranjero donde hacen comer productos que para nosotros son un poco raros, ¿no? ¿Qué haces ahí? Caray, pues es muy complicado. Por ejemplo, hay culturas como en Irán se pueden ofender mucho, pero en algunos países del Pacífico también, porque está muy vinculado la comida a la hospitalidad y al abrir relaciones. Entonces, por ejemplo, si te dan leche y dátiles como en Marruecos, cuando llega, lo hemos visto, llega el rey a Marruecos y lo primero que en una jaima muy bonita te disponen una bandeja con leche y con dátiles. Es la manera de dar la bienvenida a una persona, que imagínate, es una costumbre ancestral. La hospitalidad en esos países es básica porque tienen que sobrevivir, es supervivencia. Entonces, para ellos es como te abro mi casa y me dices que no. Entonces, ¿qué haces? Haces que la pruebas y punto, y pruebas poco. O puedes alegar que por religión o por dieta o por un problema de salud no puedes tomar. Yo creo que es mejor aludir a la salud para no equivocarte, sobre todo en algunos países, algunas culturas donde no lo van a entender. Por ejemplo, Japón va a entender mucho más. Para Japón es más importante la forma que el qué. Es decir, no es tan importante que tú no comas como que hagas cara de asco, porque la expresión para ellos es todo. Ellos son muy prudentes y manifiestan poco las emociones. Entonces, yo creo que merece la pena ver dónde vas para comportarte. Claro, pero en una mesa, si te preguntan, si luego yo no como, porque a mí me ha pasado, a mí me preguntaban cuando era más joven, ahora ya digo, bueno, mira, yo lo digo y ya está. Oye, ¿os apetece a todos esto? Y te van mirando, y silencio. Sí, tal. Si no contestas, luego lo ponen, y dice, macho, ¿no vas a comer? Y digo, no, es que a mí no me gusta. Y dice, ¿y por qué no lo has dicho antes? Claro. Y ahora opto por decirlo, si no me preguntan, evidentemente. Claro. Y entonces si me preguntan luego, digo, no me habéis preguntado, y ya está. Es que depende del grado de confianza. Yo, cuando no hay mucha confianza, si es que hay tanto para comer que da igual que no comas o si comas. O haces el acto de probarlo y punto, ¿no? Y si te preguntan, pues no quería chafaros la decisión porque sabía o la elección porque sabía que os gustaba. No pasa nada, si hay tanto para comer que no hay ningún problema. Yo creo que depende todo del contexto. Si estás, imagínate, en un lugar donde hay muchísima seriedad, hay mucha formalidad, pues hombre, casi que mejor no decir nada, pero si hay confianza, claro, y te preguntan. Bueno, yo no soy muy partidario, pero por favor, pedidlo para vosotros. Y no más, no, naturalidad. Has hablado del contexto, del grado de confianza. Claro, este es otro melón. Ya estamos sentados, estamos tal. Las conversaciones. ¿Hay algunos temas que sean prohibidos para que la conversación sea brillante, digamos, y a la vez elegante? Bueno, siempre la religión
Ujú. La ideología, la política, que, bueno, nos han inyectado en vena la división, ¿eh? Esa famosa frase de divide y vencerás, realmente saca las vísceras de la gente en la mesa. Llegará pronto la fecha de reunirnos todos en torno a la mesa y el debate es todo esto. La ideología, la religión, la política, el fútbol a veces también, ¿eh? Puede dar lugar a, bueno, pues Cualquier cosa donde hayan equipos. una discusión. Sí, eso, muy bien dicho. Donde hay equipo está la discusión. Es que hay tanto de lo que hablar, ¿verdad? Es que hay mil temas. Yo evitaría esas cosas y luego según la cultura. Por ejemplo, a lo mejor en Grecia te preguntan cuánto cobras, pero aquí está mal visto. O sea, tú puedes preguntar qué tal te va en la empresa, ¿te gusta? ¿Has mejorado económicamente? Y tú puedes decir sí, sí, la verdad que sí. Pero no vas a preguntar cuánto te pagan al año. Entonces, el dinero también es un punto. Yo me he dado cuenta que con los círculos muy, muy, muy altos, cuando me he movido con ellos como clientes y alguna persona con la que tengo buena relación, el dinero no sale a la mesa, nunca. Y además son personas que trabajan muchísimo el mundo del arte, se conversa mucho sobre arte, sobre subastas, sobre viajes, gastronomía, productos que han encontrado viajando, artesanía local, no sé, cualquier cosa que sea disfrute. Todo lo que tenga que ver con disfrutar es siempre una ventaja. Y si me hacen a mí una pregunta de estas y no quiero entrar en esos temas, ¿cómo de manera elegante salgo? Por ejemplo, me siento, hay dos preguntas y dice, ¿y tú cuánto cobras? Pues yo le diría, ¿a ti qué te importa? Porque soy directo. ¿Vas a decirle eso? No, pero lo podría decir perfectamente. Sí, porque es una. A ver, si no tal cual, sí que con cierto tacto decir, bueno, he mejorado. Y directamente he mejorado mucho. En los últimos años me va muy bien. Pero sí que es una. A ver, a mí si me preguntan eso, yo nunca respondería. Es muy personal, es un Ujú. tema privado. Sí, yo lo evitaría. Creo O que decir, no me gusta hablar de estas cosas, y ya está. sí, yo creo que hablar de dinero, ¿verdad? Y lo dejas ahí un poco y dejas esa inflexión en la palabra, ¿verdad? Y ya el otro pues dirá algo, supongo. Pero es un tema que no sacaría jamás a colación, salvo que sea una comida de negocios, obviamente. Ahí sí se va a hablar de dinero. Eso es otro Sí, pero no contexto. dinero tuyo propio, Exactamente. individual, Eso etcétera, es, etcétera. eso es. Y si te intentan, y si empieza la mesa a hablar, por ejemplo, de religión, de política, o lo típico incluso, en el dinero, este lo dice, 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 y te quedas tú. Y decir, si es que a mí no me apetece decirlo, pero claro, como todo el mundo lo ha dicho, ¿qué hago yo? Bueno, siempre hay alguien que se distingue. Y también es verdad. Siempre. Siempre va a haber alguien en el grupo que es que va a salir bien parado. Porque es lo que te decía, esa frase del embajador británico que en el siglo XIX comentó que era la mejor carta de presentación de una persona y la mayor distinción es ni decir ni contar todo lo que has visto y oído, porque vas a dignificar al otro. Y son temas peligrosos. Y hoy pueden quedar muy bien, tú has quedado estupendamente, te has desahogado, pero mañana te puede causar una mala pasada. Te puede pasar factura. Es que, y sobre todo por escrito, nunca. En lo escrito queda. La palabra todavía, pero bueno, ahora como te graban en cualquier lugar, yo iría con mucho cuidado. Para la misma cena, comida, etcétera, etcétera, o en cualquier evento, ¿cuáles son las mejores preguntas o maneras de empezar una conversación para romper el hielo? Pues yo me interesaría por la otra persona y yo siempre digo también que igual que nos arreglamos para ir a una comida o para ir a una entrevista o para asistir a un evento, hay que prepararse intelectualmente, hay que formarse sobre la temática que van a desarrollar, ir un poco preparado, incluso saber quién es quién. Por ejemplo, antiguamente, bueno, lo hemos visto también actualmente, las personas de cierto nivel llevan una persona, un asesor personal que te orienta y te ilustra sobre quién es quién, si, qué estado civil tiene, a qué se dedica, y de esa manera tú vas a poder afinar el tiro, porque no vas a meter la pata, como se suele decir.
Entonces es muy interesante saber quién tienes al otro lado, quién va a estar contigo. En una mesa, como va a estar protocolizado, seguramente vas a saber quién se sienta contigo en la mesa. Puedes preguntar a la organización, perdón, ¿quién va a estar conmigo? Bueno, qué bueno es que tú, imagínate, entres en sus redes sociales, lo hacen los hoteles. Los hoteles investigan al cliente. Clientes muy habituales se pueden encontrar un detalle para ellos exprofeso porque saben que les gusta. Y eso es la cultura del lujo, va a personalizar. Entonces, si tú sabes quién es quién, vas a acertar seguro. Yo me informaría sobre sus gustos, sobre sus aficiones, no sé en qué trabaja y vas a romper el hielo muy bien. Y lo más importante es hacer que él hable. Le vi en una charla, me gustó mucho cómo llegó a esa conclusión. Y bueno, ya le has tocado el ego. Ahí ya se va a explayar a gusto. A todo el mundo le gusta que le pregunten, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Te gusta lo que haces? Esas cosas al final siempre dan pie a una conversación muy, muy natural. Además, yo me he dado cuenta que preguntando tienes la atención de la persona. Total, Oye, te puedo hacer una pregunta, tienes toda su atención. Si hablas, totalmente. Sí, no. sí, es verdad. Claro, Estoy contigo. en este tema también hay otra parte, que es, hemos hablado de los silencios, ¿vale? ¿Cómo puedo manejar los silencios? Pues que luego te voy a preguntar, ¿y cómo las interrupciones sin parecer grosero? A mí me pasa mucho. ¿Hechas por ti o cuando te las hacen a ti? Las dos cosas. Porque cuando yo lo hago, como yo soy muy directo al hablar, digo, yo me doy cuenta, digo, wow, lo he hecho. Y como soy hiperactivo, pues me controlo mucho. Entonces, por eso digo que tengo una libreta. Si no tuviera la libreta, interrumpiría mucho más. Yo te confieso que fue algo que tuve que y sigo intentando corregirme, porque también soy bastante hiperactiva y las ideas se me van. Entonces, si efectivamente si no la apuntas, se te ha ido y quieres decirlo en ese momento. Y es una cosa que a lo largo de los años, en torno al mea culpa, yo también he tenido que corregirme porque nadie es perfecto y esto es un pulirse cada día. A ver, tú puedes, para evitar que te interrumpa, puedes decirle, disculpa, solo una cosa, antes de continuar, y tal, 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 y el otro, vale, ha visto que te ha interrumpido y que tú tenías que terminar tu frase, porque, mira, es algo que en atención al cliente, cuando trabajo en este campo, siempre digo, el cliente que va a quejarse hasta que no ha terminado de hablar, no está a gusto. Es decir, tú tienes que terminar tu palabra, tu frase, y si te interrumpen, es que están directamente dándote en la yugular. Es tu ego. Se ve mal la persona porque no le han permitido terminar, expresarse, ¿no? Entonces, déjame un segundo que termine y te dejo. Y el otro se va a dar cuenta, efectivamente. E interrumpir, bueno, pues hay que, como tú bien dices, tomar nota mentalmente o por escrito para no interrumpir demasiado, porque es verdad que es muy español, es muy propio de nuestra cultura. Y es condición sine qua non del ser humano querer contar algo y como tenemos esa lluvia de ideas, no quieres perder el hilo y sin querer soltamos y el otro no ha terminado y se siente mal. Mm. Y con los silencios incómodos, para no parecer nervioso. Es que quien domina el silencio domina todo. Jo, es que cuando tú estás hablando con alguien y tú no lo llenas, porque queremos siempre llenar, en otras culturas se acepta muy bien el silencio. Por ejemplo, los orientales, también la cultura musulmana. Mm, es que nosotros los occidentales somos de chang, vamos a llenar el silencio. Mira, yo recuerdo una frase que oí, bueno, lo oí, creo que además se lo dijo en un vídeo hace muchísimos años, sobre Rubinstein, que era un gran pianista, y él dijo, porque le preguntaron, ¿dónde está el éxito de su forma de tocar? ¿Dónde está su maestría? Y él dijo, tocar el piano es un arte, y hay muchos pianistas muy buenos. Pero los silencios, y dijo, ay, los silencios. Y me causó sensación, porque la pausa da pie a que el cerebro piense mejor, a que el otro procese lo que estamos hablando, a que tú llenes el silencio con algo que merezca la pena, a que tú tomes poder, porque es quien controla las riendas del caballo. Es decir, cuando tú tienes verborrea,
eres una persona por la que te pillan rápidamente. Por eso te decía que hay culturas como la rusa donde se controla muy bien la pausa, el silencio, y no son rápidos en responder. Procesan, son como ordenadores. Tengo alumnos rusos y yo los admiro muchísimo porque no interrumpen en clase, se acuerdan de todo, toman nota, te observan y al final de la clase, cuando ha terminado todo, te preguntan y dices, y pensaba que no se estaban dando cuenta. ¿Y esto? ¿Y esto? Yo creo que dominar el silencio y ser capaces de no interrumpir los silencios, de no llenarlos, es una maestría, de verdad. Y en una negociación, quien domina el silencio domina la reunión, sí. Y a veces es difícil, porque Ya lo aquí creo. puede parecer fácil, pero un silencio de 1 minuto y medio por teléfono te da pie a decir, ¿esto va o me ha dejado aquí? Claro, es que el teléfono es distinto, porque ahí sí que hay que tener bastante. Por eso hay veces que en la atención al cliente en teléfono te dicen, discúlpeme 2 segundos, que estoy con usted enseguida. Y a lo mejor están comprobando, o están leyendo, o están chequeando un dato, una cifra, pero te han dicho, discúlpeme 2 segundos, y tú ya lo sabes, te han anticipado ese silencio y te quedas tranquilo. Por eso en atención al cliente, responder al teléfono, atender el teléfono también tiene su norma, tiene sus pequeños trucos para que el otro se sienta bien. Por ejemplo, ser muy ilustrativo. Yo le puedo decir, es tan grande como un ordenador o como un portátil. Entonces el otro se hace una idea, ¿no? Es, bueno, llenar esa falta de visión con información añadida que ayuda mucho cuando estamos hablando por teléfono. Te posiciona bien. Hemos hecho antes la diferencia entre etiqueta y protocolo, pero también hay etiqueta en redes sociales, ¿verdad? Ya lo creo. Y la reputación digital hoy día es clave. Tú has dicho, oye, yo Totalmente. me conecto, investigo en las redes sociales, tal cual. Si no tienes, ya eres raro. Sí. A día de hoy. Bueno, ¿Cuáles son? perdóname, hay mucha gente que no tiene redes sociales y lo Pero que que tiene ya. son perfiles falsos. Bueno, eso. Sí. El mundo del lujo, el mundo de las finanzas, pocas veces va a manifestar en redes sociales, porque se guardan ases en la manga y lo que hacen es tener perfiles para ojear. Perdona que te he interrumpido, pero quería comentarte este detalle porque a veces pensamos que vamos a encontrar a personajes conocidos y no. Pero sí, es una carta de presentación. ¿Y cuáles son los 3 errores de etiqueta más grandes en estas redes sociales? Por ejemplo, LinkedIn, si lo usamos para negocios. Pues mira, el autobombo sin aportar valor. Yo creo que hay personas que se autoproclaman, no sé, como profesionales en su campo, pero sin embargo no te aporta nada. Con lo cual cada día pierdes más el interés porque le das a un like le das un like porque, bueno, puede ser, no sé, patante, ¿no? Puede ser impactante, pero ¿realmente te ha aportado algo? Yo siempre añadiría, eh, no sé, por ejemplo, yo hace poco estuve en el Hotel Hyatt de Cartagena por una negociación y entré en el restaurante japonés y me encantó cómo estaba dispuesto, el ambiente, la música, el sonido del agua y dije, qué bonito llevarlo a redes, pero qué absurdo subir una imagen o un vídeo del restaurante japonés donde no había nadie porque era muy temprano. Y bueno, puse 3 tips de cómo comportarte en un restaurante japonés. Porque, bueno, ya que pones eso, añádele valor, dale algo, ¿no? Pero el autobombo es una de las primeras faltas que yo veo. También confundir esa red social que es muy profesional con manifestaciones incluso políticas. Yo de verdad veo cosas que si tú no estás trabajando en política y no vives de la política, hay que, a ver, todos tenemos tripas, tenemos corazón y tenemos cerebro. Yo la primera. Pero cuando yo, por ejemplo, subo algo que tiene que ver con política, no tiene nada que ver con la ideología. Yo hace tiempo subí sobre la inadecuada vestimenta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
mujer que me puede caer mejor o peor, me parece una profesional, ya está, pero no iba adecuadamente vestida en Canarias en un acto oficial con presencia de Su Majestad el Rey. Creo que es el que más visualizaciones ha tenido en mi LinkedIn. Cada uno opinaba según su ideología y yo no iba por la ideología, no iba por ahí. Yo era una experta en protocolo y en organización de eventos y en imagen corporativa que dice cómo no hay que ir a un acto oficial. Espardeñas, bolso colgado cruzado, falda larga de flores, sombrero y el príncipe, el rey vestido correctamente con uniforme de verano. No sé, yo la política la dejaría un poco en LinkedIn, por ejemplo, la llevaría más a otros canales, me parece bien, ¿eh? Yo tengo mis ideas, pero no sé hasta qué punto sacar las tripas ahí merece la pena. A lo mejor hay gente que no estará de acuerdo conmigo, pero es que todo depende, y volvemos al inicio de esta entrevista, a dónde quieres llegar. Y mira, es que en este mundo tan cambiante, es que es un tema muy delicado. Yo, por ejemplo, trabajo con todos los grupos políticos, he trabajado con todos los grupos políticos y soy asesora de políticos. Y yo me debo a mi señorito, me da igual. Podré tener mis tripas y en algún momento diré, "Uf, qué barbaridad lo que acaba de decir, ¿no?". Pero es un cliente y mi obligación es dar lo mejor por él. Y así he estado 20 años, sin contar al de al lado lo que dice el primero. Y tengo mis ideas, ¿eh? Eso no me lo quita nadie. Pero es un tema peligroso en redes sociales. Y luego los haters. Hay gente que con el anonimato a veces es bastante hiriente. Yo siempre respondo correctamente, procuro hacerlo, pero cuando no aportan nada y son hirientes y además duros, ofensivos, no lo permito. Ahí sí que no. En mi muro mando yo, es mi casa. Y no permito que una persona sea soez hablando si no me dice nada, porque tú puedes estar más o menos de acuerdo. Incluso lo puedes llevar a decirlo en privado, ¿no? Vamos a hablar por mensaje privado, tenemos hasta audios, pero hay que respetar. Dame una más. Hemos hablado de autobombo y manifestaciones políticas y personales. No filtrar tus emociones. Lo primero que te nace cuando ves algún comentario, por ejemplo, yo recuerdo un reel que subí cuando un alumno mío de Marca Excelencia en Cartagena estaba aprendiendo a pelar un plátano con cuchillo y tenedor. Él estaba aprendiendo. Entonces yo le dije, ¿te importa que te grabe? Me dijo, no, todos tienen, además se firman con nosotros la posibilidad de grabarlos, de que salgan en redes, etcétera. Todos dan el ok. Pues aparece ese chico pelando el plátano. Qué tontería, en el tiempo que que ha pelado el plátano me he comido 7. Si es que esto no va de tiempo, esto va de aprender. Es aprender. Y en un momento dado, mira, yo esta mañana en el hotel he visto a un señor extranjero comiéndose el plátano con cuchillo y tenedor. Porque si yo llevo las manos sucias o no quiero mancharme, no quiero que me huelan a comida, para eso tengo los cubiertos. Y no quiere decir que tú no te puedas comer un plátano con la mano. Claro que sí. Pero si estás en un contexto donde te lo pide el contexto, el aprender no ocupa lugar, que decía mi madre, ¿no? Tú aprende, como yo le decía a mi hijo, tú aprende y mañana lo aplicarás si procede o no procede. O, por ejemplo, otro que a mí me sorprendió muchísimo, no sé, creo, este está en Instagram. Una alumna, no estamos en un restaurante, estamos en una cafetería falsa de nuestro establecimiento donde ellos tienen las prácticas, nos sirve un bizcocho que además estaba muy duro, se les quemó. Entonces yo explico que no se debe poner un plato muy pequeño cuando tú tienes que manejar cubiertos porque no te caben en el plato. ¿Y dónde los apoyas? ¿Dónde apoyas el cubierto, no? Era un plato de postre, pero casi de café. Bueno, primer error. Segundo error, llevaba unas uñas artísticas así de grandes. Bueno, pues la gente opinando sobre las uñas y yo decía, pero es que es totalmente incompatible con la higiene en hostelería. En sanidad, lo primero que te dicen por higiene es que tú no puedes servir una mesa, ni puedes estar en cocina, ni en un supermercado, sirviendo, por ejemplo,
no sé, en charcutería con una uña así de grande, porque debajo de la uña hay gérmenes. Pues que lleve la uña como le dé la gana. Si es que no es como le dé la gana. En sanidad, una enfermera no puede llevar estas uñas. Pero es que yo he visto gente intentando escribir en un ordenador con una uña que patina en la tecla. No sé. Entonces, no se trata de ser hiriente en una red social. Yo he visto comentarios, bueno, te podría contar barbaridades. Y yo tragaba saliva y decía, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Que la miel no está hecha para la boca del asno? Me callo por no herir, pero hay comentarios que te prometo que son dolorosos, porque siempre digo, aprende. Y si no te gusta, pásalo de largo. Si aquí nadie te obliga. Yo subo un reel y tú lo miras, si no te gusta, te vas como un escaparate. Para eso está. Y si esa crítica negativa, hate o comentario negativo viene de alguien que ya es cliente tuyo y lo hace públicamente en unas plataformas, ¿cómo gestionas eso? Me iría al privado Y lo dejas ahí público. y le invitaría a que lo quitara. O que pensara un poco si lo que ha puesto... Es raro que una persona que está contigo te ponga una crítica. Normalmente mis alumnos incluso apoyan porque ellos ya han comprendido el porqué de las cosas. Entonces, normalmente muchos alumnos han salido al quite y han dicho, pero vamos a ver, ¿estáis trabajando en hostelería? ¿No sabéis que la uña larga es que incluso la chica empuja el bizcocho con la uña? Y luego la famosa frase que yo menciono ahí de que aproveche, que no se dice que aproveche. Ahora si quieres hablamos de la expresión. Y la gente opina incluso, ya te digo, siendo violenta verbalmente. Yo lo llevaría a un campo, fuera del campo, y le invitaría a que reflexionara sobre lo que ha puesto. No le faltaría delante de los demás. Ya sabes lo que se dice, que hay que elogiar en público y hay que llamar al orden en privado, donde no te ve nadie. La ignorancia es muy valiente. La ignorancia es muy atrevida. Sí, es verdad. No lo sabía, que no se decía que aproveche. No se dice. ¿Y por qué? Pues esta expresión es lo que yo le decía en redes a una persona. Es cuestión de registros lingüísticos, es decir, el contexto. Que aproveche procede, es una expresión que se empezó a utilizar en la Guerra Civil Española, cuando no había casi alimentos y la gente aprovechaba, no sé, 3 veces el puerro que ha hervido en una olla. Como me contaba el otro día un señor en el tren, dijo, yo recuerdo cuando me hervía mi madre 3 veces un puerro para darnos un caldo caliente. Y se decía que aproveche cuando te comías algo que incluso no era casi comestible. Entonces, que te aproveche, porque quizá mañana no vuelvas a comer. Aprovéchalo. Hoy en día es una expresión dicha para pobres. Entonces, si eres consciente de lo que estás diciendo, le estás diciendo a un cliente en tu mesa que aprovecha lo que tienes en la mesa, pero si puedo pedir más. Pero es que, como me decía una persona, pero si hasta una estrella Michelin lo dice, bueno, ¿quién te dice a ti que un camarero de una estrella Michelin sabe correctamente el origen de esta expresión? Y sabe correctamente, mira, en ciertos círculos, de cuando imparto formación en hoteles de muchísimo nivel, no se dice. O sea, nadie te va a decir que aproveche. Te dirán que disfrute, espero que le guste, o simplemente no decir nada. Es que, mira, el silencio es la base de la comida, de la reunión en torno a la mesa, porque la gente va a disfrutar, va a estar a gusto sin que le interrumpan. Un camarero, buen camarero, no habla casi con el cliente, habla lo justo para informarle, para ayudarle, orientarle, pero no para interrumpir. Por eso en una comida de negocios, y aquí te doy otro tip, negociamos antes el menú. Primero negociamos el menú, porque ahí no va a entrar lo que tú me has dicho de no me gusta. Una organización, yo cuando organizo eventos, sobre todo eventos internacionales, preguntamos alergias, intolerancias, gustos. Bueno, un kosher no te va a comer según qué alimento, porque los judíos kosher tienen, no todos lo cumplen, pero hay algunos que sí, una gran mayoría, o halal cuando son musulmanes. Entonces, ellos tienen sus códigos de comida. Bueno, pues tú previamente lo has pactado y dices, a ver, servimos un primero, un segundo y un postre. Y ya no hay interrupciones, el camarero va colocando platos, va sirviendo platos y nosotros estamos a lo nuestro, que es lo importante. Última pregunta sobre este tema. ¿Hay algún protocolo en los entornos profesionales y de negocios para enviar audios al WhatsApp?
Qué buen tema y buena pregunta. O directamente los obviamos, porque a mí hay veces que me envían audios de trabajo de 5 minutos y digo, Un no me podcast. lo creo, es un Tu segundo podcast, tío. podcast. Y es que no los soporto ni poniéndomelos a por 2. Y la mayoría no. Te diría el 100%, no el 99%, el 100% puedes decir lo mismo en 30 segundos, incluso por escrito. Yo reconozco que también mando audios porque a veces me pilla caminando o hay muchísimo sol, no ves bien el teclado o te pilla en un momento en el que tú quieres humanizar. El lenguaje es mucho más cercano. Cuando tú añades tono, humanidad, esa empatía, podemos entrar en el podcast, no el podcast, pero sí en ese audio, ¿no? A ver, en las primeras de cambio lo mejor es el texto. Todo depende si hay una trazabilidad, es decir, si hay unos documentos, unas firmas, ahí seguimos el mismo cauce. Hemos empezado por correo, seguimos por correo, salvo que ya haya una inmediatez. Pues no sé, por ejemplo, con nosotros, cuando hemos pactado venir, pues mira, te oriento, ya pues estaba hablando con tus compañeros, esto. Seguimos por ahí, no seguimos por el correo porque ya salimos del lugar y no llevamos un hilo conductor. Lo mejor es empezar con un texto escrito. Y según el grado de confianza y según el tipo de mensaje, nos limitamos al texto escrito o saltamos al audio. No podemos excedernos mucho con el audio, es verdad. Y hay gente además también que no se da cuenta que ahora, a la hora de locutar un audio, pues hay que locutarlo bien, tiene que tener una estructura, incluso que haya coherencia. Y hay algo muy interesante que yo siempre recomiendo y es anticipar con un texto escrito lo que dice ese audio. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a identificar, voy a ver de qué va ese siguiente audio. Y le puedes decir, te escribo, ¿qué te parece si te mando un audio y te explico un poquito? Y ahí entran explicaciones que serían muy tediosas leídas, pero en un audio tiene mucho que decir, ¿no? Entonces todo depende del contexto. Sobre todo una persona con la que estamos negociando algo muy importante, yo no entraría en el audio. Empezaría con el escrito y luego ya, pues si procede, humaniza, por supuesto que sí. Y si no, pues le metemos emoticonos, que para eso los tenemos, ¿no? Para darle con una carita, porque claro, ¿cómo interpretas tú un texto que quizás sea muy serio? Y a lo mejor la otra persona Se está riendo. te está riendo. Claro, todo depende. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista y siempre antes de terminar hacemos lo que nosotros llamamos el desafío Webpositor, que es un reto en base a las habilidades del profesional que se sienta aquí con nosotros, que yo nunca lo veo tampoco. Entonces yo lo voy a descubrir ahora mismo y te lo voy a leer tu desafío, que es, imagina que tienes que entrar en una sala llena de inversores y solo tienes 60 segundos para generar una impresión de autoridad y confianza sin decir una sola palabra. Describe exactamente, paso a paso, los 3 movimientos o gestos, entrada, saludo, postura, que garantizan un impacto impecable en ese primer minuto. Se lo han currado, ¿eh? El desafío. Sí, es intenso. A ver, primera regla. Yo entraría con presencia, porque en esos segundos te la estás jugando, estás dando tu carta de identidad. Entraría con presencia. Y tener presencia es, a ver, lo primero de todo, no entrar con el teléfono en la mano. Es una falta de educación. Es como estoy muy ocupado y he entrado aquí un poco de casualidad, pero tengo algo más importante que hacer. Es una falta de respeto. Apago el teléfono. De hecho, siempre digo a mis alumnos cuando hacemos activación para el empleo y imparto cursos como superar la entrevista de trabajo, le digo, en el momento en que llegas a la empresa, el teléfono en el bolso o en el bolsillo. Céntrate en lo importante, que es el momento de subir y de enfrentarte a una entrevista o de enfrentarte a un evento o a una reunión. Teléfono guardado. Hemos dicho la postura de poder, que es simplemente barbilla horizontal al suelo, hombros bien posicionados y la vista al frente. 3 pasos con sentido común, 3 pasos con propósito antes de detenerte. La pausa. Recordemos la importancia de la pausa. Entro con 3 pasos, me detengo y hago un barrido con la vista. Quien hace eso domina la situación. Es como un cazador. Ha mirado lo que hay alrededor y va a detectar a la persona más importante de ese evento.
o de esa reunión, o de ese restaurante. Que gente que llega, ¡blum!, como si fuera un elefante en cacharrería, sin propósito. Los movimientos tienen que tener una pauta, un porqué, un propósito. Entonces yo llego, me detengo, mirada, barrido, y ahí estoy dominando la escena. Y a partir de ahí me dirijo al importante y lo saludo. ¿Me saluda él? ¿Lo saludo yo? Gran pregunta. Depende de quién sea el anfitrión. Cuando ya hemos empezado a hablar, a lo mejor procede que él me presente al resto de las personas que están con él, sentados o debatiendo o de pie, pues tomándose algo en un cóctel, cualquier situación. Y tengo que mirar a todos. Es decir, ignorar al resto de personas sería un poco prepotente por mi parte. Tengo que hacerles partícipe de mi persona. Y eso con una sonrisa ligera allana. Y recuerda lo que hemos dicho antes, o lo recordamos para todos. Si voy muy elegantemente vestido, lo que llamamos muy clásico, tradicional, voy a suavizar los gestos, la mirada, el tono, porque voy a darle una cierta empatía, suavidad. Si voy muy relajado, tengo que mejorar la postura, tengo que procurar que mi tono sea firme, no autoritario, pero sí con un tono de voz, que esa es otra cosa, cómo posicionamos la voz. La voz, yo a mis alumnos les hago hacer la escala musical para localizar cuál es tu nota musical. Porque la voz tiene color. Y a veces cuando hablamos, la inflexión, por ejemplo, de la voz, como, hola, me llamo Mar Casas, esa es una pregunta. Y ahí no estoy diciendo, hola, me llamo Mar Casas. O me llamo Mar. Tengo que bajar. Y ahí me paro. Hola, ¿qué tal? Me llamo, te doy la mano. Mano 3 veces, 2, 3, soltamos. Una mano no flácida, una mano con energía y nos miramos a los ojos. Y estoy pendiente de si esa persona me tiende la mano o no me tiende la mano. Porque si esa persona es fría, por ejemplo, un nórdico a lo mejor no te va a dar la mano. O un inglés. Los anglosajones tienen otra manera de comunicarse. Ni mejor ni peor, distinta. Un japonés no te va a dar la mano seguramente. Te va a inclinar la cabeza y según el grado de inclinación hay mayor o menor respeto. Y yo a un japonés no le puedo directamente lanzar la mano. Ahora está muy occidentalizado y hoy en día todo esto ha cambiado bastante. Pero depende de la edad, porque yo me he encontrado en Japón a personas muy ancianas que siguen manteniendo su protocolo. Entonces todo depende del contexto. Pero esa posición de integrar a todos es muy interesante. Y luego el dominio de la voz, cómo tú proyectas tu persona y te recuerda mucho mejor con un tono. Esto es un truco para nuestros seguidores. La voz es seductora cuando tiene un tono bajo. Es decir, yo puedo hablar así, pero no es tan seductora. Si bajo la voz es cuando es seductora. Entonces, para yo imponer un poquito, no imponer presencia porque sea muy importante, sino para que me recuerden el tono un poquito por debajo de tu escala musical. Masterclass. Muchas gracias por tu tiempo, por esta pedazo de masterclass. Yo he aprendido un montón y estoy seguro de que, vamos, con solo sacar una idea de cualquier persona que lo escuche ya es muchísimo. Y nada, que esta es tu casa. Ven cuando quieras. Ha sido un placer y además qué bonito seguiros y estar aquí con vosotros. Es como un sueño cumplido. Así que ha sido un placer y me he sentido tan a gusto que hemos hablado de todo. Pues nada, hasta siguientes episodios. Chao, chao. Adiós.